y la limpieza del pecado. La confesión y la limpieza del pecado. Allá todos ustedes que nos ven en televisión pueden ver que tenemos una escenografía navideña. Estamos en el mes de diciembre del año 2011 y estamos llegando hasta sus hogares a través de esta programación Vida Nueva para el Mundo. Y queremos compartir la importancia de la doctrina del pecado en esta mañana tan importante. Y es muy interesante que nosotros podamos asimilar y entender por qué Dios nos dice que seamos santos, porque Él es santo. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta conferencia es tan importante para todos ustedes como no se imaginan, porque les va a ayudar a disipar muchísima confusión y muchísimas tinieblas en lo que se trata acerca de la doctrina del pecado. El profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3 del Antiguo Testamento hizo esta pregunta: ¿podrán dos caminar de acuerdo si no estuvieran juntos? ¿O podrán dos juntos caminar si no estuvieran de acuerdo? Creo que es lógico que si vamos a caminar con Dios y la Biblia nos dice que Él es luz, es necesario que estemos bajo la luz. Porque si Dios es luz y nosotros estamos en tinieblas, la palabra tinieblas en la Biblia siempre se relaciona con el pecado. La luz y la santidad, las tinieblas y el pecado. Entonces, si Dios es luz, tenemos que caminar, acercarnos a la luz y estar bajo la luz para que Él pueda darnos dirección. En el momento que pecamos, nos salimos del camino de la luz y nos vamos por el camino de las tinieblas y podemos decir que somos cristianos. Podemos decir que venimos a la iglesia el domingo, pero si nosotros no estamos caminando en la luz con Dios, nuestra vida no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene sentido. Hay confusión, hay tristeza, hay amargura, no sabes a dónde vas, haces compras que te arrepientes después, tomas decisiones que te lamentas después. ¿Por qué? Porque las hiciste bajo las tinieblas y no las hiciste bajo la luz. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios santo, como lo revela la Biblia, pueda tener comunión con nosotros que somos pecadores? ¿Cómo puede un Dios infinitamente santo tener comunión con seres humanos como nosotros? La Biblia nos ofrece la respuesta y vamos a comenzar a estudiar y a entender la doctrina del pecado. La Biblia reconoce que el pecado es el problema del ser humano. Shakespeare decía que era el defecto trágico. Carlos Marx lo atribuyó a la lucha de clases. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, lo atribuyó al medio ambiente. Y así ha habido psicólogos, antropólogos, sociólogos, personas que han tratado de atribuir por qué el hombre se comporta como se comporta, por qué el hombre ha llegado en el siglo XXI a deshumanizarse al grado de que hemos llegado a una degradación moral estratosférica. Y la Biblia nos dice que nacimos con una condición pecaminosa que se llama la antigua naturaleza caída adámica.
hemos recibido por herencia todos los seres humanos lo que se llama una infección. En otras palabras, nacimos infectados. Desde Adán a nuestros días, todas las generaciones de los seres humanos, y la Biblia le llama a esta infección el pecado. Este pecado nosotros lo vemos y lo corroboramos en la experiencia con los niños. Y vemos que la Biblia, el diagnóstico que Dios nos da es correcto. A los niños, al año y medio, un niño de año y medio o 2 años es el dictador número 1 de su casa. Un niño de 2 años es un niño que siempre está queriendo que se le satisfagan sus gustos, que se le satisfaga todo lo que él demanda. A los 3 o 4 años ya no quiere sus juguetes, quiere los del otro niño. Y ya quiere esto y se tiran al suelo y comienzan con sus berrinches y como reguiletes en el suelo, hasta que nosotros entendemos que esta naturaleza de rebelión, de autosuficiencia, de demandar y de pedir, yo soy el rey que tienen los niños, y aunque son inocentes de esa condición, nosotros nos damos cuenta que ¿quién les enseñó a portarse mal? A los niños no les enseñamos a portarse mal, ya lo traen de naturaleza, les enseñamos a portarse bien. Porque la maldad viene inherentemente pegada a la naturaleza humana. Ahora, esta condición que se llama pecado, Cristo en la cruz del Calvario pagó por ella. Porque si tú hubieras muerto con esta infección, o si tú mueres con esta infección que se llama pecado, la paga del pecado es la muerte. El salario que esta infección demanda es la muerte, la separación eterna de Dios. Cristo en la cruz del Calvario paga por la condición con la cual nacimos, para que ningún ser humano pueda decir en el día del juicio, ah, Señor, ¿y yo qué culpa tengo del tonto de Adán que me heredó esta infección? Ahora sí que lo que él hizo me lo estás atribuyendo a mí. ¿Yo qué culpa tengo de haber nacido en pecado? Bueno, para que toda boca se callara y para que nadie juzgara a Dios como un ser injusto, Dios mismo, Él mismo, paga por esta infección con la cual tú y yo nacimos. Y Dios nos dice que cuando Cristo muere en la cruz, Él paga por el castigo y la condenación eterna, que esta condición con la cual nacimos nos iba a llevar al infierno eternamente si Él no hubiera pagado por nosotros. Entonces, esta condición es la que pagó Cristo. Pero el cristiano que sabe que Cristo ya pagó por esta condición de pecado, dice la Biblia, Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. O sea, los cristianos ya fuimos juzgados por esta condición de pecado en la cruz del Calvario. Dice Juan 5:24, porque cualquiera que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Esta palabra griega es krino, que significa juicio. El cristiano al morir ya no va al infierno, porque ya alguien pagó en la cruz por la condición con la que yo nací. Pero el cristiano que ya sabe que Cristo pagó por él, descubre que sigue haciendo malas acciones. Entonces pongan atención. Una cosa es en la Biblia la palabra pecado singular, otra cosa en la Biblia es la palabra pecados plural. Pecado, cuando veas en la Biblia singular, es la condición con la que nacimos, la que pagó Cristo en la cruz. Pecados son las acciones que se derivan de esta condición con la cual nacimos. Entonces, aunque tú te hubieras portado mejor que San Anselmo y que Santa Rita de Casia, y que al morir se descubriera que nunca rompiste ni un plato y que jamás le hiciste ninguna grosería a nadie, cosa que es imposible, ¿verdad? Desde luego, me estoy yendo al extremo. Si tú mueres, aunque no le haya hecho mal a nadie, te condenas al infierno. ¿Por qué? Porque la condenación no son por las acciones, sino por la condición con la cual naciste,
que nunca fue cubierta bajo la sangre del Hijo de Dios. Entonces la gente está tratando de hacer buenas acciones, de portarse bien, tener una religión, persinarse, cumplir con su religión, etcétera, etcétera, para poder creer que Dios les da la entrada al cielo. Pero vuelvo a repetir, si la salvación fuera por hacer buenas obras, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Fue un desperdicio. Dios nos hubiera dicho entonces, miren mis hijitos, mis chiquilines, se me portan bien, budistas, pórtense bien, católicos, pórtense bien, testigos de Jehová, pórtense bien, mormones, pórtense bien, judíos, pórtense bien, maometanos, pórtense bien. A todas las religiones, Dios hubiera dicho, todas las religiones salvan, solamente que todos se porten bien. Eso hubiera dicho Dios y Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Pórtense bien, hagan lo mejor que puedan. Cumplan de vez en cuando con su religión, oren 3 veces al día y nos vemos en el cielo. Pero Cristo en el huerto de Getsemaní cayó de rodillas y al darse cuenta que no había ninguna otra manera en la que nosotros fuésemos perdonados por nuestros pecados, comenzó a sudar gotas de sangre. Y le dijo al Padre, Padre mío, si es posible, ¿qué no hay otra manera de que se salven? ¿No podría bajar Miguel el arcángel y morir por ellos? ¿No sería bueno que mejor les dijeras, pórtense bien mis niños, todas las religiones salvan con tal de que no hagan malas obras? Pero Cristo sabía lo que estaba establecido desde el Antiguo Testamento y que se encuentra en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esta es la forma como el Dios de la Biblia escogió la salvación. Él es el soberano, el legislador de la moral, y no nos dejó a nosotros que nosotros tuviéramos la opción de decidir cómo nos vamos al cielo. Pero como el ser humano desconoce la Biblia, el ser humano inventó las religiones. ¿Y qué son las religiones? El esfuerzo de los seres humanos al desconocer la obra de Cristo y la palabra de Dios para poder hacer lo mejor que se pueda para poder entrar después de muertos al cielo y tener la vida eterna. Y así encontramos que los más grandes pecadores que podíamos nosotros mencionar, como Al Capone, el gángster de los 20s, 30s allá en Chicago, que en Navidad se vestía de Santa Claus y se ponía a darles dulces a los niños, y en Navidad se creía bueno, y llegaba enero y agarraba la ametralladora y comenzaba a matar a todo mundo. Pero en Navidad se persinaba y después se portaba como el anticristo. ¿Y cuánta gente, sin exagerar, se porta de la misma manera? Tienen un amante, cometen adulterio, pero eso sí, el domingo no faltan a su iglesia. ¿Cuánta gente sigue robando, sigue transando, sigue extorsionando, sigue dándole malos ejemplos a sus hijos, sigue siendo infiel a su esposo o a su esposa, pero el domingo están bien persinados hasta con la estampita de San Anselmo? Esta actitud Cristo le llamó hipocresía. La palabra hipócrita viene del griego, que es actor. La palabra actor viene del latín, que es una persona que se pone una máscara o actúa ante un público con una actuación especial que no es de él, con un papel que no le corresponde. Él está actuando, se mete el personaje en su vida y lo refleja ante el público. Ese es un actor. Y las personas que mejor manifiestan una actitud que no son de ellas, les dan un premio que se llama el Oscar en California cada año. Entonces, el cristiano que manifiesta una actitud y dice, yo estoy bien, yo soy cristiano, y sin embargo camina en las tinieblas, la Biblia dice, es una persona mentirosa, porque Dios es luz. Y si queremos caminar con Dios, tenemos que caminar en la luz.
Ahora, vamos a Romanos capítulo 6. Y vamos a ver esta diferencia entre lo que es el pecado singular y lo que son los pecados plural, que son las acciones que se derivan de la condición con la cual nacimos. Por ejemplo, en Romanos 6, que es el capítulo más excelso de todo el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina del pecado, dice en el versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿A qué se refiere Pablo con esta declaración? Bueno, cuando tú recibiste a Cristo y cuando yo recibí a Cristo, ¿qué sucedió? La Biblia dice en los primeros 3 versículos de este capítulo que cuando Cristo moría, pongan atención, cuando Cristo moría en la cruz, tú y yo que tenemos a Cristo estábamos con Él. Cuando Cristo fue enterrado, fuimos enterrados con Él. Y cuando Cristo fue levantado de entre los muertos, nosotros estábamos siendo resucitados con Él. Y tú me preguntas ahorita, oiga, pero yo estoy aquí 2000 años después, vivito y coleando. Yo no entiendo eso. Bueno, no lo entiendes porque vives en 4 dimensiones. Altura, anchura, profundidad y el tiempo, que es la 4ª dimensión. Dios es un Dios hiperdimensional. Y Dios nos dice que cuando hace 2000 años Cristo moría, yo moría con Él. Yo le dije, Señor, pero aquí estoy 2000 años después. Es que Dios dice, tú estabas con Cristo muriendo. Cristo estaba en la cruz pagando por tus pecados, Armando, pasados, presentes y futuros. Cuando Cristo fue enterrado, tú fuiste enterrado con Él, y cuando Él fue resucitado, tú fuiste resucitado con Él. Entonces, tú y yo que tenemos a Cristo, la Biblia nos declara muertos. La palabra muerto no significa cesación de existencia. Apúntalo. La palabra muerte en la Biblia significa separación. No significa cesar de existir, significa separación. Estamos separados ante los ojos de Dios del juicio final. Ya Dios no nos va a juzgar porque nos juzgó ya en la cruz. Ya Dios no nos puede juzgar 2 veces porque ya nuestro juicio lo llevó Cristo y ahora somos nuevas criaturas en Él. El mundo no lo conoce, pero Dios sabe que somos nuevas criaturas en Cristo. Voy a explicarlo en otros términos. Viene ante la silla eléctrica el pitirijas, tijas, cuijas. Y aquí está el juez. Mire, señor Pitirijas, la sentencia contra usted es la pena capital por estos delitos. Y el juez toma su expediente: asesino en serie, mató, violó, fue pederasta, fue todos los crímenes que tú puedas atribuirle a esta persona. Esto es lo que dice el expediente y el juez, el jurado, dicta que el Pitirijas es culpable. Entonces el Pitirijas lo sientan en la silla eléctrica y se ejecuta la sentencia de la pena de muerte sobre el Pitirijas. En ese momento el Pitirijas lo tienen que enterrar porque ya se murió. Si el Pitirijas resucitara y se le apareciera al juez, el juez que lo sentenció, en el momento en que el Pitirijas murió, el juez destruyó su expediente. El juez ya no tiene ningún expediente contra él porque ya se ejecutó la sentencia. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando nosotros resucitamos con Cristo, dicen Colosenses 2, 14 al 16, que el acta de los decretos, el expediente que tú tenías, borracho, parrandero y jugador, y aunque no hubieras hecho absolutamente nada, en Cristo Jesús fue clavado mi expediente. Y cuando Cristo murió en la cruz, se dictó la sentencia contra mí y contra ti. Y cuando Cristo resucitó, resucitamos para una nueva vida.
Y en ese momento, Dios agarra nuestro expediente y lo rompe. No existe ya ningún cargo, ninguna acusación, ninguna condenación contra tu vida ni contra mi vida. Porque Cristo lo pagó todo. Absolutamente todo. Y ya no tengo que acordarme de lo que hice hace 5 años, de lo que hice hace 10 años, de lo que hice antes de que fuera cristiano, los 10 abortos que tuviste, mataste a 30 personas. No importa que tus pecados hayan sido tan negros como el carbón, la sangre de Cristo los limpió eternamente. Ahora lo entiendes. Romanos 6:7. El que ha muerto, ¿quiénes hemos muerto? Nosotros los cristianos. Los que hemos muerto hemos sido declarados ante el tribunal cósmico de Dios inocentes. La palabra justificación significa como si nunca hubieras pecado. El ladrón junto a la cruz volteó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y los fariseos que están abajo en la cruz: ay, sí, qué fácil, ¿no? Después de todo lo que hiciste, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Y Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: mira, te vas a tener que bajar y bautizar primero. Te vas a tener que bajar e irte a la villa, de rodillitas, ida y vuelta, desde Toluca. Vas a tener que hacer 3 o 4 asilos, vas a tener que cumplir 5 orfanatorios. En ese momento, cuando Cristo le da el perdón a un hombre que no merecía el perdón, y la pregunta es: ¿quién lo merece? ¿Quién de nosotros se atreve a levantar este dedo y decirle a alguien: tú eres más pecador que yo? Cuidado de ser un fariseo, porque fue lo que hicieron los fariseos en los tiempos de Cristo. Agarraron a una mujer: ven para acá, de las greñas, venga para acá, ahí échese. Señor, la ley dice que el adulterio es sentenciado a pena capital. ¿Tú qué dices? Y la pregunta es: ¿y el fulano con el que estaba? No, para que haya adulterio tienen que ser 2, ¿no? ¿Por qué ella? El machismo todavía que existía en el Medio Oriente y que existe todavía. A él no le hicieron nada, ¿verdad? Se fue hasta Acapulco de vacaciones. La ley dice que la muerte es a pedradas por adulterio. Cristo no hizo nada. Se inclinó en la tierra, Juan capítulo 8, y comenzó a escribir en la tierra. Y tal vez comenzó a escribir: no robarás, no perjurarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y los fariseos, cuando comenzaron a darse cuenta de que estaba Cristo escribiendo tal vez otros pecados que no eran el de adulterio, pero que eran pecados que podían también condenarlos, dijo Cristo: el que crea que no tiene ningún pecado, agarre la primera piedra y aviéntesela a la mujer. Y dice la Biblia que acusándolos su conciencia, uno por uno, desde el más pequeño hasta el más grande, se retiraron y no se atrevieron a matarla a pedradas. Y eso es lo que nos dice Dios a través de los siglos: el que esté libre de pecado sea capaz de arrojar la primera piedra. Nunca digas: es que esa es una prostituta, es que ese es un drogadicto, es que esa persona no merece el perdón. ¿Sabes una cosa? Tú y yo no merecíamos tampoco el perdón, y por la gracia hemos sido perdonados. ¿Sabes qué significa esto? Que si nosotros, ahora que somos cristianos, estamos dispuestos a condenar a alguien: es que usted no conoce a mi cuñado, pastor, y usted no sabe que estas personas, ¿sabes una cosa? Es que tú no eras una perita en dulce tampoco. Tú no eras una persona, ¿verdad?, que podrías decirse:
que te ibas a ir al cielo. Aunque no eras prostituta, ni borracho, parrandero, ni jugador y te creas más bueno que otra persona, merecías tú también el juicio. Y Dios tuvo misericordia y nos perdonó, nos resucitó con Cristo. El acta de los decretos ha sido rota y dice la Biblia: nunca me acordaré jamás de tus pecados. Bueno, hemos visto la primera parte, de qué forma Dios se ocupó de la condición con la cual nacimos. Ahora bien, ya somos cristianos. Regresamos a Primera de Juan. Y descubrimos, ya siendo cristianos, que seguimos pecando, ¿no es verdad? En otras palabras, que seguimos cometiendo malas acciones. Un cristiano no es una persona que ya no peque. Es una persona que ha sido perdonada de sus pecados. Pero no es una persona que sea mejor que otra persona. Simplemente somos pecadores, igual que todos los demás. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que somos personas perdonadas. Yo no soy mejor que mi cuñado que no es cristiano, que mi cuñada que no es cristiano, que mi tío que no es cristiano. Yo no soy mejor que ninguna persona y jamás me atrevería a decir que soy mejor. Simplemente soy un pecador igual que ellos, pero la diferencia es que ellos no han sido perdonados y yo recibí el perdón de mis pecados. Por lo cual vivo humillado, por lo cual vivo ahora con compasión, porque al igual que mi familia que no tiene a Cristo y a mis amigos que no tienen a Cristo, así vivía yo. Y ahora tengo compasión en mi vida para orar por ellos y que ellos puedan alcanzar la gracia que yo alcancé. ¿Me van siguiendo? Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, en nuestro pasaje, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vean esto con atención. Aquí está la luz, aquí están las tinieblas. Muy bien, cuando venimos a Cristo pasamos del reino de las tinieblas, somos trasladados, Gálatas 1, al reino de la luz. Ya estoy bajo la luz, bajo la gracia y la misericordia de Dios. Ahora Dios me dice: Armando, tu salvación ya no la puedes perder. ¿Por qué? Porque te la regalé. Tú no hiciste nada por ella, no la compraste, no te portaste bien, es por gracia, no por obras. Pero ahora, si tú pecas, te vas a salir de la luz y vas a regresar a las tinieblas. No vas a dejar de ser cristiano, pero puedes regresar a las tinieblas, y cuando estés en las tinieblas, cuando en tu vida haya pecado no confesado, el primer síntoma es que no te vas a poder relacionar ya con tus hermanos. Porque solamente estando en la luz podemos tener comunión. Si tú no te llevas con alguien, es porque tú estás en la luz y esa persona no está en la luz. Si tú eres una muchacha que estás guardando tu virginidad y tienes amigas que se acuestan con su novio, no te vas a poder llevar con ellas porque te van a perseguir, te van a criticar, se van a burlar de ti. Si tú eres un hombre que no te emborrachas con tus amigos o con tu familiar, te van a ver como un bicho raro. ¿Por qué? Porque están en las tinieblas y tú estás en la luz. No hay nada común de comunión entre una persona que vive en pecado y una persona que vive en la luz. Solamente cuando vivimos en la luz podemos comunicarnos, tener compañerismo unos con otros, porque pensamos lo mismo, hacemos lo mismo, nuestras metas son las mismas porque estamos bajo la luz. Por eso no te puedes casar con una muchacha que vive en tinieblas. Fíjate, tú estás en la luz y nos casamos. Véngase para acá, mi nena. Y aquí está. Y se pone en terreno neutral. No hay terreno neutral. La persona que está en la luz dice: véngase, mi nena, para acá, la voy a convertir. No es cierto. Hasta que se convierta te casas. Se va a convertir cuando ya estemos casados. En la luna de miel le voy a hablar del Señor y le voy a cantar el cantar de los cantares, ¿verdad?
Y nada de esto son puras suposiciones y especulaciones. No es verdad, no es verdad. Estás mintiendo, te estás engañando, porque el pecado engaña. El momento que una persona se casa con una persona que no es cristiana, te sales de la luz porque te sales de la obediencia. Dios dice en 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y si tú lo haces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios. No me interesa lo que tú dices. Véngase para acá, mi nena. Nos cansamos y tú pasas de la luz a las tinieblas. Y lo más seguro es que ella o que él te arrastre a el mundo de las tinieblas. No vas a poder tener comunión con él, ni ella contigo, ni tú con él. Van a descubrir en la luna de miel o después de la luna de miel que no son afines, que no pueden caminar juntos porque no están de acuerdo. Y el que es cristiano sufre 5 veces más porque sabe que es cristiano y porque sabe que cometió pecado. Y ahora, ¿cómo le hago para jalármela? O para jalarlo. Y ahí pagas años de lágrimas y de sufrimiento por haber desobedecido los mandamientos de Dios. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Por eso me acuerdo cuando nos acabamos de convertir nosotros y íbamos a la casa de nuestra familia a pasar la Navidad, y la mayor parte de nuestra familia no eran cristianos y todos con el tequila y borrachos y por acá y groserías, y te comienzas a sentir mal en ese medio ambiente. Te sientes mal. ¿Por qué? Porque ya tu naturaleza es santa. No es que seamos mejores, simplemente nos sentimos que ofendemos a la persona que traemos dentro, que es a Jesús. Entonces, ya sabes que vengo a darle el regalo de Navidad y ahí nos vemos 15 minutos, pero no podemos seguir ahí por el ambiente tan degradado a lo cual llega la gente que no tiene a Cristo. Y esta es la razón por la cual ellos, dice la Biblia, nos van a perseguir, nos van a odiar tu familia, tus amigos, tus compañeros de oficina, porque ellos quieren que tú hagas lo que ellos hacen. Y la gente no soporta que nadie sea diferente a ellos. Quieren que seas como ellos, Juan Charrasqueado. Vean el segundo principio en el versículo 7. Ya vimos, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. La comunión es bajo la luz. No hay otra forma de tener comunión más que bajo la luz. Hermano, pero mi esposa, los dos somos cristianos y ella anda mal. Por eso los pleitos y todo, porque ella anda mal. Ahora tú no la vas a cambiar. Ora por ella, síguela amando. Déjasela a Dios. Hermano, mi esposo es cristiano, pero él anda mal. Precisamente porque anda mal, ya no hay comunión entre ustedes. Ya hay chispas y no se arreglan los problemas y rencores y odios y gritos y sombrerazos en el hogar, a pesar de que son un matrimonio cristiano. La esposa se da cuenta que él está mal, a sombrerazos no lo vas a cambiar. Híncate, síguelo amando a tu esposo y ora por él. Esta es la forma en la que nosotros traemos al que se ha bajado del barco para volverlo a subir al barco otra vez, mandándole el salvavidas de la gracia de Dios, orando por su alma y diciéndole: Señor, ten misericordia de mi esposo. Yo lo sigo amando, yo la sigo amando, pero tú eres el único que lo puedes cambiar o que la puedes cambiar. A menos que haya adulterio, ¿verdad? Que es la única justificación y abandono de hogar para que haya divorcio. Dice el versículo 7 que cuando andamos en luz, como Dios es luz, tenemos comunión, y vean esto con lupa y con microscopio. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vean esto con cuidado. Aquí está la luz, aquí está Dios. Aquí están las personas en tinieblas. La sangre de Cristo tiene efectividad bajo la luz, no bajo las tinieblas. En otras palabras, si yo estoy en tinieblas y confieso mi pecado, Padre, perdona mis pecados, ya no estoy pidiendo que me perdone mi salvación, porque ya soy salvo, la salvación no la puedo perder. Estoy pidiendo perdón para mantener mi comunión con Dios.
El cristiano que peca no pierde la salvación, pierde su comunión. Nos separamos de Dios en comunión. Dios no oye mis oraciones. Dios me va a disciplinar, Hebreos 12, porque Dios al que ama disciplina, y me va a dar duro con el cuero y voy a sentirme triste y miserable porque Dios no puede tener comunión conmigo y Él anhela que yo regrese. Me ama tanto y el Espíritu me ama tan celosamente que Dios quiere, que prefiere Dios aquí, cuando estoy aquí, dejarme aquí manco o cojo o mandarme a la cárcel o mandarme una enfermedad gravísima, algo que me conmueva y me sacuda las fibras más íntimas de mi ser para hacerme regresar con Él. Hace mucho tiempo había una ovejita en un corral que se brincaba cada semana las trancas. Y el pastor, a la tercera vez que la oveja se brincó las trancas, le cayó gorda ya. Y dijo, ¿sabes una cosa? Esta oveja no va a entender. Entonces, en la cuarta vez que la oveja se brincó las trancas, el pastor fue y le rompió una pata a la oveja. Y la metió coja al rebaño. Y le dijo, prefiero que estés coja pero dentro del rebaño, a que pierdas afuera tu vida por los lobos que están rondando. Y eso es lo que hace Dios. Cuando estamos brincándonos sus leyes e insistiendo en que podemos pecar libremente sin que Él nos castigue, Dios va a mandar un juicio muy grande sobre tu vida. Y prefiere Dios, te repito, mandarte al hospital, que te secuestren, que te roben, que te pierdas la cabeza, lo que sea, con tal de que tú regreses al rebaño. Dice la Biblia en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. En 1 Corintios 11, del 32 en adelante, los corintios insistieron en pecar ya siendo cristianos. Y dice el apóstol Pablo, por esta razón muchos están enfermos y por esta razón muchos se mueren antes de tiempo. Dios comenzó a juzgar la iglesia de Corinto, mandando enfermedades, Dios y permitiendo que el diablo los enfermara y que muchos se murieran antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no discernían el cuerpo en la cena del Señor y no querían santificarse ni confesar sus pecados. Entonces, si yo estoy aquí en tinieblas y estoy pecando, no le puedo decir, padre, bueno, soy adúltero, ¿verdad? Y me fui con mi secretaria. ¿Me perdonas, Diosito? Tú sabes que sí hay perdón, ¿verdad? Pero sabes una cosa, el perdón es hasta que estás en la luz. Porque si estás aquí, me perdonas, pero ¿me la dejas seguir teniendo de secretaria? Te pido perdón por la pornografía, Señor, pero en el momento en el que tú le pides perdón aquí en las tinieblas, Padre, he pecado, he hecho lo malo ante ti, he adulterado, tengo pornografía, me he emborrachado, lo que haya sido, hasta que Dios vea que tú tomas un paso de acción. Señorita, por favor, aquí está su liquidación. Mi esposa, yo no la quiero aquí de secretaria. Vas con la pornografía hoy mismo en la noche a tu casa, rompes esos videos, los sacas de la llanta de refacción que los tienes escondidos ahí en tu coche y los quemas. Y cuando Dios ve que damos el paso del arrepentimiento, inmediatamente el arrepentimiento sincero nos lleva otra vez a la luz. Y ahí la sangre de Cristo nos vuelve a lavar de todo pecado. Es en la luz donde la sangre tiene efectividad. ¿Y qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, es todo. ¿Qué significa confesar? Es una palabra griega que significa ponerte de acuerdo con alguien de algo que hayas hecho. Antes de ser cristiano, lo único que dijimos fue, Señor, soy pecador. No le dije todos mis pecados a Dios para salvarme, o tú sí.
En el desayuno ayer, ¿verdad? Mucha gente, Padre, reconozco que he pecado, es todo, he pecado. Y viene la salvación y viene la gracia. Pero ya siendo cristianos, tenemos que hacer de la confesión un hábito. De cada vez que yo hago malo, ¿qué le digo a Dios? Esa pluma que yo me llevé tirada en la iglesia, Señor, tú le llamas pecado, me pongo de acuerdo contigo, porque es pecado y voy y la devuelvo. A los pastores me encontré esta pluma tirada, esta cartera tirada. Te pones de acuerdo con Dios y cuando te pones de acuerdo con Dios, la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Hace algunos meses, les cuento este detalle rápidamente. Iba saliendo yo del aeropuerto de Dallas, ya venía yo para México, y me eché en reversa y le hice una bolladurita muy pequeña a un carro que estaba atrás de mí en el estacionamiento. No había nadie me estaba viendo. Y dije, pues, se lo pague su abuelita. Se los digo sinceramente, ¿no? Así somos de tremendos, ¿verdad? En ese momento no andaba muy espiritual yo. Y iba saliendo del estacionamiento, y así fue una cosa tan increíble lo que me sucedió, que vino a mi mente: si eres fiel en lo poco, en lo mucho lo serás. Y si eres infiel en lo poco, en lo mucho lo serás. Y en ese momento Dios me dijo, ¿qué prefieres? ¿Tener tu conciencia limpia de mí o llegar tarde a México? Y me eché en reversa, saqué una tarjeta mía personal, se la puse en el parabrisas y le puse en mi teléfono. Le dije, por favor, cheque su defensa, tiene una bolladura, háblenme por teléfono, estoy dispuesto a pagarle su compostura. Bueno, yo regresé el lunes o el martes a Dallas y me habla por teléfono. Esta persona era una viejita y me dice, ¿quién es usted? Y le digo, soy fulano de tal. Me dice, ¿pero por qué hizo eso? Y le dije, porque creo que es lo menos que puedo hacer siendo cristiano. Usted es cristiano, con razón, me dice. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque fíjese que se lo platiqué a mi hijo. Y mi hijo dijo, solamente un loco podía hacer eso. Me llamó loco. Y le dije, ¿sabe una cosa? Es que Cristo, para la gente somos locos. Pero sabe una cosa, usted puede también tener esta salvación que Dios me ha dado a mí hace 30 años, hace 35 años me salvó el Señor, y Cristo puede hacer lo mismo para usted. Bueno, total de que esa señora, ¿verdad? La mandé a una iglesia ya cristiana, era mormona, se fue a otro lado, pero son detalles que Dios me ha puesto profundamente en mi corazón. Los pequeños detalles en que eres infiel, por ejemplo, aventar una cáscara de plátano por la ventana, o aventar una basura, ¿no? Etcétera, etcétera. Son cosas en las que haces inconscientemente, pero son cosas que haces y eres infiel. Y si eres infiel en eso, eres infiel en lo demás también. Hoy en la mañana, por ejemplo, yo venía por acá por el Libramiento y alguien me dice que me pasé un alto. Venía en mi Suburban, han hecho la raya, ni el semáforo vi. Y ahora que me llamaron la atención, le dije a Dios, perdona mi irresponsabilidad por querer llegar temprano a la iglesia. Ni vi el semáforo, que no sabía dónde estaba, pero como es Libramiento, ¿verdad? Órale. Y como ya casi no conozco los semáforos aquí en Toluca, ¿no? Pero le pedí perdón a Dios. ¿Por qué? Porque es una irresponsabilidad. Son detalles que consideramos insignificantes, pero tienen importancia para Dios. Porque Dios se fija en los pequeños detalles. Pero si confesamos, si nos ponemos de acuerdo, Padre, lo que hice yo hoy en la mañana y pasarme ese alto es un pecado ante tus ojos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano no confiesa sus pecados? ¿Qué pasa cuando estás aquí? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Se te amontonan 1, 2, 3 y 4. Un pecado da pie siempre a otro pecado. Nunca se queda ahí estático. El pecado crece. Es como el cáncer exactamente. El cáncer que es detectado a tiempo no se vuelve metástasis, porque se puede extraer la matriz o los pólipos cancerígenos o las células y te puedes salvar. Pero si te descuidas, crece el cáncer, se vuelve metástasis y ya no hay, desgraciadamente, solución.
es igualito el pecado. El pecado que a tiempo lo confiesas, ¿qué estás haciendo? Sensibilizándote al pecado para cada día pecar menos. Creo que ahora que regresamos del seminario de matrimonios de Acapulco, todos venían en el camión persinándose, ¿verdad? Reconocieron cuánto habían ofendido a su esposa. Otros reconocieron cuánto habían ofendido a su esposo, qué mal estaba su matrimonio, cómo han olvidado sus devocionales juntos, cómo han dejado de orar juntos. Y ahí Dios, para eso son los seminarios, para sensibilizar nuestra conciencia, hacernos reflexionar y regresar al camino de la luz. En el Salmo 19, el rey David, al darse cuenta lo sensible que debía ser al pecado y queriendo mantenerse como un varón conforme al corazón de Dios, le dijo en el Salmo 19, versículo 12 y 13. Dice David en el Salmo 19, 12, y le hace una pregunta a Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién se atreve a contestar esta pregunta en esta mañana? Qué fácil de contestar. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie. Todos creemos que estamos bien. ¿No es verdad? Yo en la mañana creía que estaba bien y no estuve bien al pasarme un alto. Alguien tuvo que venir y exhortarme, como dicen hebreos, exhórtense unos a otros para que no se endurezcan por el pecado. ¿Quién de ustedes tiene el bendito hábito de decirle a su esposa cada semana, si es que quieres crecer: mi amor, ¿qué has visto en mi vida en estos días, en mi trato con nuestros hijos, en mi trato contigo, que no sea yo consistente a la palabra de Dios? Para muchos le va a sacar un periódico la esposa, ¿verdad? Pero ok, ¿verdad? Ya 10 cosas, mírate, voy a atacar esta, la 1, la 2 y la 3, voy a orar por estas 3 o 4 y voy a poner más énfasis en estas áreas. Pues sí, es que gritas mucho, mi amor. Padre Santo, ayúdame en mis gritos, por favor. Voy a tratar y cada vez, mi amor, ahora, cada vez que lo haga, acuérdame en ese momento. Y de veras, es lo que yo le digo a mi esposita. Cuando veas que les levanto la voz a mis hijos, o cuando veas que tengo una cara que no debo de tener y que hasta espanto con la cara de enojado que tengo a veces, ¿verdad? Házmelo saber, porque quiero cambiar. Quiero ser mejor. Tenemos que subir, no podemos quedarnos. Somos tan imperfectos, tenemos tantos errores. ¿Quién los podrá reconocer? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué dijo David? Líbrame de los que me son ocultos. Estas cosas que nosotros no vemos, nuestra esposa ve, tu esposo ve, nuestros hijos ven, tus papás lo ven. Si no estamos abiertos a la crítica, dice la Biblia, el sabio recibe la exhortación, el necio te odiará si lo reprendes. Cuando nosotros estamos abiertos a la crítica, vamos a crecer gigantes de Dios. Porque vamos de gloria en gloria, en gloria, en gloria, porque continuamente alguien me ama lo suficiente para poderme llamarme la atención. Para decirme, estás mal en esto, estás mal en aquello, pero cuando digas, ay, pues ya no sirve para nada, y pura crítica, etcétera, etcétera, te comienza a ir chaparrito, y chaparrito, y chaparrito, porque dice Dios, ya no te voy a mandar a nadie. La persona que te mandé era como un desatornillador que te estaba tratando de apretar porque estabas aflojándote, y si no te gusta que te aprieten, ya no te mando a nadie que te aprieten. Sigue viviendo en pecado y sigue estancándote y dando vueltas en el desierto, y nunca vas a entrar a la tierra de Canaán. Nunca vas a entrar a las bendiciones de Dios, porque eres demasiado orgulloso, eres demasiada orgullosa para que te llamen la atención. Y cuando somos así, Dios nos dice, mi espíritu no contenderá para siempre contra tu espíritu. Haz lo que te dé la gana, no te vuelvo a llamar la atención, ni vuelvo a llamar a nadie que te exhorte, porque Dios quiere que nosotros crezcamos más y más. Dice David,
líbrame de los que son ocultos. David estaba consciente que había cosas escondidas que él no sabía. Y dice el versículo 13, preserva también, y es lo que más temor tenía David. O sea, por favor, líbrame principalmente de las soberbias. De las soberbias. De ese orgullo que aún está latente y potencialmente dormido dentro de todos nosotros, aún los cristianos. ¿Qué es el orgullo? Es precisamente, ¿cómo se manifiesta? Cuando te enojas, cuando te llama la atención. Las personas más orgullosas son las que les dices algo y no te hablan en 3 semanas. Hasta en 6 meses. Porque tienen un orgullo de la Torre de Babel. No soportan que alguien les diga, estás mal. ¿Y no te has visto tú? Te contestan. ¿La cara de sapo que tienes? No sé, ¿sabes qué, mijita? Ya no te vuelvo a decir nada, ¿verdad? Presérvame que no se enseñoreen de mí. Cuando el orgullo comienza a crecer desapercibidamente en nuestra vida, comienza a gobernarnos. Y nos convertimos, escúchenme, para terminar, en orgullosamente humildes. Orgullosamente humildes. Porque nos creemos humildes orgullosamente. Estoy orgulloso de mi humildad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados, Proverbios 28, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana, en la que la Biblia, a través del Espíritu Santo, los ha ido convenciendo a cada uno de ustedes y a mí también, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones? ¿No quisieras en esta mañana ponerte a cuentas con Dios, confesarle tus pecados y salir por esa puerta con una paz que sobrepasa entendimiento y con la seguridad de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo? Oremos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por haber llevado nuestro juicio en la cruz y haber pagado por nuestra condenación eterna. Pero hemos comprendido que aún siendo cristianos y siendo nuevas criaturas, ahora nuestros pecados ya no nos hacen perder la obra que tú hiciste en la cruz, porque esta obra fue completa y terminada, consumada por la muerte de tu Hijo. Pero los pecados que cometemos, ya siendo cristianos, nos rompe nuestra comunión contigo. Nos separamos de ti. Y ya tú no tienes la oportunidad de dirigir nuestras vidas, de alumbrar nuestro camino. Leemos la Biblia y no la entendemos. Nos llenamos de irritabilidad. El odio comienza a llenar nuestro corazón y la falta de perdón, la envidia y el comenzar a creernos superiores a los demás. Viene la arrogancia intelectual y espiritual y comenzamos a alejarnos más y más de aquel que dio su vida en una cruz para que vivamos en la luz. En este momento, ahí desde tu lugar, examina tu conciencia y pídele perdón. Menciona, no le digas, perdona todos mis pecados. Eso lo hicimos en la salvación. Ahora Dios quiere que los confesemos uno por uno, para que te sensibilices y digas, esto que hice, tú le llamas pecado. La deuda que tengo y que me he hecho tonto en no pagar esa deuda, y a esa persona que le debo dinero, es pecado. Y ahora, Señor, le voy a abonar 50 pesos a la semana y voy a tratar de reparar el daño que le he hecho a mi esposa, las mentiras que le he dado a mis hijos, a mis padres. Pídele al Espíritu Santo que te examine. Él conoce tu vida, pero esos pecados ya
no los guardes en tu corazón. Sácalos, porque te están destruyendo. Esos pecados están acortando tu vida. Esos pecados te están envenenando. Porque solo la santidad nos puede ayudar a vivir una vida abundante, llena de sentido y de propósito para Dios. Padre, confesamos nuestros pecados y te damos gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y con esta misma actitud, si alguno de ustedes aún no ha recibido a Cristo en su vida como su Salvador y como su Señor, hazlo en este momento, en que tu alma está tan preparada por el Espíritu Santo, y dile ahí desde tu lugar: mi Señor y mi Dios, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno que tú me recibas, pero por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, perdóname. Lávame completamente de toda mi vida pasada. Transforma mi carácter. Transfórmame en una criatura nueva. Dame la vida eterna y el poder de vivir para ti. Porque creo que en la cruz Cristo pagó por mis pecados y resucitó de los muertos a los 3 días. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta es la última conferencia de la serie La bestia que sube del abismo. Les recomiendo que puedan ustedes en nuestro canal de YouTube buscarlas. Es una serie donde hablamos muy pero muy claramente acerca de que la bestia y el anticristo son 2 entidades completamente diferentes. Y toda esta serie estuvo basada en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Aquí estuvo basada todas estas 7, 8 conferencias que hoy concluimos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y esto se debe a que mientras más nos acercamos al final de los tiempos, más confusión va a haber en el mundo. Vuelvo a repetir, la gente ha perdido totalmente la brújula. La gente se encuentra en un estado donde ya no distingue quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ahora viene el diablo con todo su poder para culpar a los buenos como malos y a los malos como buenos. Porque esa es la estrategia, confundirnos, que perdamos la brújula. Y que cuando alguien nos pregunte: oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Digamos o contestamos lo que los medios de comunicación nos han tratado de influir. Porque los medios de comunicación en su mayoría están influidos, o la energía del mundo, por Satanás. Y el cristiano es la persona que está consciente que hay un mundo a nuestro alrededor, invisible, que no es físico, no es terrenal, que tiene una influencia tremenda sobre nosotros todos los días, y que de alguna manera, si no estamos conscientes de esta influencia y de esta energía, podemos comenzar, sin que nos demos cuenta, a ser sacados del camino hasta perder completamente el timón de nuestro barco. Y cuando iniciamos esta serie, en un resumen rapidísimo, vimos claramente que esta bestia que sube del abismo es una entidad de un principado satánico. En el Antiguo Testamento, todo esto ya lo vimos, les recomiendo que lo vean en las series anteriores, solamente para concluirlo y resumirlo. En el Antiguo Testamento pudimos estudiar, sobre todo en Daniel capítulo 10, que existen principados en todos los imperios que han surgido en la historia: el imperio asirio, babilonio, egipcio, medo-persa, griego, romano, en Alemania nazi, en Italia fascista con Mussolini,
en Europa la mayor parte del siglo XX con el comunismo, en fin, ha habido siempre influencias sobre los líderes. Porque los líderes, los dictadores, los reyes, los presidentes de las naciones son el principal objetivo de Satanás. ¿Por qué? Porque un líder influye en millones de personas. Y así tenemos naciones que es obvio, ¿verdad? Que el pueblo es precioso. Por ejemplo, Irán. La iglesia más rápida en crecimiento en el mundo está en Irán. E Irán está gobernada por unos líderes completamente criminales. Y así vemos cantidad de naciones en el mundo. Rusia, ¿verdad? Los rusos son lindos también. Los venezolanos son gente linda, los cubanos son gente linda. Gaza, los palestinos es un pueblo precioso. ¿Quién es el problema? ¿Dónde está el problema? En los gobiernos que se corrompen. Entonces son los gobiernos, no es el pueblo. Y siempre a través de toda la historia, los pueblos de todas las naciones, de los imperios, han sido víctimas de gobiernos totalitarios, dictatoriales, corrompidos, criminales, que lo único que han hecho es explotar al pueblo. Es la historia del ser humano. Porque en cuanto un hombre o un ser humano sube a la silla y se sienta en el trono del poder, se olvida hasta de su mamá. Y comienzan a ser movidos todos, la mayoría, hay muy pocas excepciones, por dos factores principales: el dinero y los intereses políticos. Entonces, es lo que mueve principalmente el corazón, la voluntad, los sentimientos de un líder político, nacional, reyes, etcétera, etcétera. Y cuando vemos nosotros que hay un principado sobre México, sobre Guatemala, sobre Italia, sobre España, nos damos cuenta por qué la Biblia nos dice, 1 Timoteo 2, del 1 al 4, que oremos por nuestros gobiernos, que oremos por Israel, que oremos por los árabes, que oremos por los líderes en el mundo que se encuentran ahorita. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, es la meta y lo más digno que un cristiano puede hacer. Debemos orar porque nuestra oración influye en que esos líderes no se desboquen ni se degraden tanto como lo podrían hacer cuando no existe el poder invisible de la oración, que es un poder que comienza a repeler, a detener, que se desborde la presa y que inunde completamente las mentes de los seres humanos. Todo esto es importantísimo de asimilar y de comprender. Entonces, se acerca el tiempo, lo hemos visto también, vayamos a Apocalipsis 17, donde ya se explica claramente la bestia. Y repito, la bestia no es el anticristo, como lo demostramos en toda esta serie. La bestia va a ser un principado satánico que gobernó un imperio del pasado, que en el tiempo del apóstol Juan, cuando él escribe el Apocalipsis, este principado satánico no existía porque estaba en el abismo, y que sin embargo este principado que se encuentra todavía en el abismo, cuando surge el anticristo, este principado satánico va a ser sacado del abismo y va a entrar a la persona del anticristo y le va a dar, va a hacer su influencia, le va a otorgar sus poderes, su autoridad, para que el anticristo sea una persona sobrenaturalmente inteligente, impresionantemente clasificado, dice en Daniel 8, 23 al 25, va a resolver los enigmas más misteriosos de la historia humana, va a dar respuestas a un mundo que estaba esperando este tipo de Mesías, y el mundo lo va a adorar. Pero no es él, sino la influencia espiritual
que mora dentro del anticristo. Y esto lo explica Apocalipsis 17, versículos 7 y al 8, cuando Juan se queda estupefacto sin entender quién era la gran ramera y de qué forma la bestia iba a estar sometida a la gran ramera, que es el sistema religioso que viene en el mundo entero muy pronto, que va a usar el anticristo para después él quemar a este sistema religioso, hacerlo a un lado y comenzar a gobernar él políticamente y adjudicarse él el nombre de Dios. Se va a llegar el momento en que no va a haber nadie, ya no hay ningún Dios más que yo. Y cuando hablamos de un sistema religioso, esto es importante, no estamos hablando del catolicismo romano, mormones, inclusive del Islam o del hinduismo. Cuando hablamos de sistemas religiosos, desgraciadamente la gente clasifica. Bueno, si es religión, es Dios. Espérame tantito, ¿cuánta ignorancia hay? El budismo es una religión atea. Es un ejemplo. Oye, pero ¿cómo que? Sí, el budismo es ateo. Buda no creía en Dios y está clasificada dentro de las religiones. Entonces, no todas las religiones son de Dios, no, de ninguna manera. Cuando nos hablan, preguntan a nosotros y nos dicen, ¿tú qué eres cristiano? Ahí me preguntaron muchas veces cuando conseguíamos permisos en las universidades, en el Politécnico, en la UNAM, en la Universidad de Monterrey que estuve, en el sur, en Yucatán, etcétera, etcétera. Pero no nos venga a hablar de religión. Y le dije, la Biblia no es un libro religioso. Y desgraciadamente los que están en contra de los principios éticos y los valores cristianos la clasifican como un movimiento religioso para decir, es que la educación tiene que ser laica en los gobiernos, no metan la religión. Y le dije, ¿de dónde sacaron esto? La Biblia es el documento histórico, geográfico, político, numérico, físico, genético, bioquímico, de antropología, paleontología, de genética, con la información y la investigación más profunda que pueda haber en ningún otro volumen de literatura. Así que la Biblia nos habla de todas las disciplinas académicas que hay en el mundo, antes de la genética, antes de la historia, antes de la geografía, nos pone un panorama completamente insuperable por ningún otro volumen de literatura. Entonces, ¿de dónde inventan que es un libro religioso? ¿Porque habla de Dios? Pues el budismo también le contesto a esta persona. Y el budismo es ateo y se quedan así. El comunismo, la ideología del comunismo, es una religión. ¿Pero cómo? Sí, la raíz del comunismo tiene que ser humanistas, tiene que ser darwinianas o evolucionistas y tiene que ser completamente ateas. Una persona no puede decir, actualmente ha cambiado. Yo cuando fui comunista en mi juventud, me enseñaron claramente la dialéctica materialista, marxista y hegeliana, donde yo tenía que decir que era ateo, humanista, o sea, no humanitario, humanista, que el hombre es la cabeza de la sociedad y el hombre es el que tiene todas las respuestas para el ser humano, y en tercer lugar tenía que ser completamente de una persona que no creyera que después de esta vida hay otra vida. Se acabó en la tumba y ya no hay otra vida. Esas son las raíces verdaderas de la ideología marxista hegeliana. Pero con el tiempo, ya en el siglo XXI principalmente, se cambió y ahora había comunistas que se decían cristianos, como el famoso Hugo Chávez, ¿no? Que muere con un crucifijo por el amor de Dios, persinándose con el crucifijo porque le dio el cáncer. Ya recorrió, ahora sí, se convirtió en una persona que admitía que existía un Dios. Entonces fue una fantochada su comunismo y su ideología. No era una persona completamente íntegra en sus convicciones de decir, yo muero hasta que muera convencido porque esto es así. Y sin embargo ya es una ensalada ahorita de todas las disciplinas académicas que puedan existir. Entonces, el sistema religioso del anticristo va a ser un sistema de ideas mezcladas con la inteligencia artificial
con el transhumanismo y con la ideología de género. Va a ser un sistema de pensamiento que ya comenzó a envolver a los seres humanos para llevarnos a pensar de esa manera y comenzar a creer que realmente tenemos que llegar a creer que un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer. Ahí ha comenzado todo. El hecho que genéticamente y biológicamente tengas el cromosoma Y y que te determina el género masculino, no le creas. Haciendo a un lado la ciencia médica y genética, convencernos a nosotros que no tenemos el género con el cual nacimos. Y son millones, no se imaginan, millones de personas del mundo que lo han llegado a creer. Y exaltar, etcétera, etcétera, en los desfiles que hacen, que son una abominación totalmente a los valores judeocristianos de hace 6,000 años. Entonces, el Espíritu en Apocalipsis 17, versículos 7 al 8, le explica a Juan y le dice: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Por qué? Porque ningún ser humano se puede atrever a resolver los misterios de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tú te enfrentas a la Biblia, es un libro de misterios, la Biblia. Hay misterios por todos lados. ¿Qué significa la palabra misterio? Algo no revelado a la mente humana. Porque la mente humana es limitada, la mente humana es finita, no puede abarcar la mente humana más allá de a donde Dios nos puso ese límite. Y si tú quieres abarcar más allá y decir, es que yo quiero comprender a Dios, y por qué se mueren los niños, y por qué este genocidio, y por qué aquello, no puedes con tu mente tener la respuesta, porque sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Un niño de 6, 7 años no puede entender la fórmula física E igual a mc al cuadrado de Alberto Einstein. La energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Por qué, niño? Porque aunque yo te lo explique, no está desarrollado tu cerebro, ni tu entendimiento. Espérate a crecer a los 18, 20, 25 años tal vez, métete a estudiar matemáticas y física cuántica y vas a entender esto. Y así es la mente humana de los adultos también. Nos enfrentamos en la Biblia con un mundo de misterios. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de los que profesaron el ateísmo en el siglo XX acabaron locos, acabaron degenerados moralmente, acabaron en un psiquiatra como el padre del ateísmo, Friedrich Nietzsche, que acabó en un psiquiatra, el pobre, ¿verdad? Porque escribió un libro que se llama Así hablaba el anticristo, y cantidad de libros que los leí como 2 o 3 veces cada uno de ellos, y llegó el momento en que él ya no pudo enfrentarse con respuestas y se volvió loco. Porque esta es la forma en la que la mente reacciona cuando chocas contra algo y te frustras y no lo entiendes, pierdes el reguilete, tus neuronas comienzan aquí adentro del cerebro a emitir como cosas eléctricas y te produce locura. Pierdes el entendimiento, pierdes la razón. Y ahora a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno, malo o bueno, que es el síntoma más grande cuando un ser humano ha perdido completamente la razón. Cuando ya no distingue entre el bien y entre el mal. Yo te diré el misterio. Fue un ángel el que nos da, o el Espíritu Santo, el que nos revela los misterios de Dios. Nadie más. El misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Atención, versículo 8. La bestia que has visto, que ha sido el tema de toda esta serie, la bestia era. O sea, en tiempos de Juan hace 2000 años, esta bestia no existía.
Era, o sea, fue en el pasado. Y no es. En el tiempo de Juan tampoco existía. Y está futuro para subir del abismo, que es el versículo Apocalipsis 11:7, donde ya el Espíritu Santo revela la bestia que sube del abismo, matando a los 2 testigos y que comienza a hacer su poder en la segunda parte de la gran tribulación. E ir a la perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y para terminar este resumen rapidísimo, quedamos claramente en estos principios. En la Biblia hay 3 prisiones debajo del mundo. Está el Tartarus, que en 2 de Pedro se tradujo infierno, y la palabra ahí es la palabra griega Tartarus, que es donde están los ángeles caídos. La otra prisión que está en el centro de la tierra es el abismo. Y en el abismo están los demonios y están ángeles caídos. Dice Apocalipsis 9 que el jefe del abismo es un ángel llamado Apolión o Abadón, que significa el destructor. Pero los seres humanos cuando mueren no descienden ni al Tartarus ni al abismo. Un ser humano cuando muere en pecado o sin Cristo desciende a un lugar que se llama el infierno. Entonces, en el infierno no hay demonios, son espíritus humanos nada más. En el abismo no hay seres humanos, son puros demonios y ángeles caídos. Y en el Tartarus están los ángeles que pecaron en el tiempo de Noé, que fueron encerrados en prisiones de oscuridad para ser juzgados más adelante después del milenio. Entonces, cuando dice la Biblia en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo, inmediatamente asumimos que no puede ser el anticristo, porque el anticristo es un ser humano como tú y como yo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué acaso no será una computadora el anticristo? ¿Han dicho? ¿O no será un sistema o hasta un imperio? De ninguna manera. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 20 dice que va a ser lanzado al lago de fuego. O sea, una computadora no la lanzas al lago de fuego, ni un imperio. Es una persona como tú y como yo. Tampoco es un robot, ni tampoco va a ser una persona creada por inteligencia artificial que no tenga la responsabilidad de sus emociones y de sus sentimientos y de sus decisiones. Entonces el anticristo tiene que ser un ser humano como tú y como yo, así como Cristo tenía que nacer como un ser humano como tú y como yo para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Entonces el anticristo tal vez ya está en el mundo y a lo mejor es como una persona común y corriente actualmente. Dice la Biblia que va a salir de un país muy pequeño, el cuerno pequeño se le llama en Daniel 7, pero tal vez a los 30 años, igual que Cristo, viene el principado satánico que entra en él y el anticristo comienza a manifestar sus poderes sobrenaturales que van a sorprender principalmente a los líderes de Israel, a los líderes ortodoxos, a los religiosos de Israel. Y ellos van a estar convencidos, los líderes de Israel, que este hombre tiene el poder de cuidarlos, de protegerlos durante 7 años. Y para que los líderes de Israel lleguen a un punto donde le entreguen a un hombre la confianza de vamos a firmar el pacto con mucho gusto, Daniel 9:27, vamos a firmar el pacto contigo porque nos vas a proteger, tiene que ser un hombre que anteriormente tenga que haber demostrado su poder en el Medio Oriente. De esto hablaré en la otra serie que vamos a iniciar ahora más tarde, el caos en Medio Oriente, pero todo esto nos lleva, ¿verdad?, de una forma secuencial a un punto donde van a convergir todas las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Muy bien, ahora veamos lo siguiente. Hace algunos años, estoy hablando hace como tal vez 20, 25 años,
en el siglo, todavía a finales del siglo XX, tuve varias, no debates realmente, ¿verdad?, sino pláticas con otros hermanos cristianos, escatólogos también, o sea, que aman la profecía, principalmente de Estados Unidos. Y la mayor parte de nosotros, y me incluyo yo también, creíamos hace como 25 años que el anticristo iba a ser judío, porque se comenzó ya, esto de la profecía ha recobrado el interés desde los 90, cuando entraron, Saddam Hussein entró a Kuwait y quería apoderarse del petróleo del Medio Oriente. Se formó una coalición de 29 personas con el papá Bush, que sacaron a Hussein de Kuwait. Más tarde ya lo encontraron en un hoyo de 2-3 metros de profundidad en Irak y lo juzgaron y lo ahorcaron. Pero ahí comenzó a despertar porque Saddam Hussein quería reconstruir Babilonia y gastó millones de dólares de 1980 a 1990, en esa década, Saddam Hussein, en reconstruir Babilonia. Y mandó a acuñar una moneda donde por un lado estaba el rey Nabucodonosor y en el otro lado él. Porque él decía que él era el descendiente del rey Nabucodonosor. Entonces Irak, que era una nación, yo recuerdo en el 85 tuvimos una conferencia con el doctor Billy Graham en Holanda, en Ámsterdam, que se llamó la primera conferencia de evangelistas itinerantes. Y nosotros fuimos invitados por la asociación Billy Graham a Ámsterdam y comenzaron a preguntar a muchos hermanos, ¿tú sabes qué es Irak? ¿Saben lo que contaban? Me suena a una medicina. Y eran muchachos de universidad, o sea, ¿cómo es posible, verdad? Porque era una nación completamente, es como ahorita, oye, ¿sabes dónde está Gaza? Gaza, ahorita, o sea, lo que están en los periódicos, ¿verdad? Pero anteriormente muy poca gente se mete a un mapa mundi, a un mapa geográfico y ver dónde está Bulgaria, Polonia, qué mar está entre Ucrania y Turquía, dónde está, si está Siria al norte o al sur de Israel, dónde está Libia, etcétera, etcétera. Muy poca gente, y para vergüenza de muchos lo digo, muy pocos cristianos. Y por eso todas las Biblias, al final casi todas las Biblias traen mapas, porque no podemos estudiar la Biblia sin recurrir a los mapas y ver pues, que Capernaum dónde está, y dónde está el mar de Galilea, y las colinas del Golán que conquistaron en 1967 los judíos. Entonces tenemos que relacionar la geografía, la historia con la Biblia y con la arqueología también. Y nos convertimos en verdaderos estudiantes de la palabra de Dios. Así como un estudiante tiene que tener una concordancia y tiene que tener un diccionario bíblico, porque son las herramientas necesarias para estudiar la Biblia. Una concordancia y un diccionario bíblico y mapas, por lo menos, para ubicarte dónde está Toluca. Porque estoy segurísimo que muchos le damos un mapa ahorita, no saben si está al norte de la Ciudad de México o al sur de la Ciudad de México, al este o al occidente. Bueno, para que veamos cómo estamos de confundidos, ¿no? Entonces se comenzó a decir, el anticristo tiene que ser judío, y veamos cómo es la mente, ¿no? Es que en Génesis 49, cuando Jacob estaba bendiciendo a las 12 tribus de Israel, a cada una menciona a Dan. Génesis 49 le encuentras, y se profetiza sobre la tribu de Dan, que sería como serpiente que brincara en el camino y que sería como juez al pueblo de Israel. Y entonces, cuando descubrimos en Apocalipsis 7 que Dios va a sellar a 12,000 judíos de cada tribu, o sea, 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, no aparece la tribu de Dan. Entonces asumimos, concluimos, bueno, por acá dice en Génesis que va a ser como una serpiente y no aparece en Génesis, en Apocalipsis 7, segurísimo porque de ahí viene el anticristo. Entonces llegamos a concluir, no de una forma dogmática, pero sí consideramos
pues tiene que ser de la tribu de Dan el anticristo. Pero pasó el tiempo. Y como la revelación de Dios es progresiva, entonces Dios nos enfoca en el siglo, por ejemplo, en el siglo 1930, 1940, el siglo pasado, a principios del siglo, el enfoque de Dios no estaba en la profecía. Y después, como en los 40, se comenzó a concentrar en la doctrina. Y entonces comenzaron debates calvinistas, arminianos, etcétera, etcétera. Luego vienen los 80s, 90s, el movimiento carismático, y comienza, que si las lenguas, que si se pierde la salvación. Y el enfoque era en doctrinas principalmente, que se tenían que concluir qué era bueno, qué era malo, si era verdad, si era bíblico, cuánto peso teológico tenía una y cuánto peso teológico tenía la otra. Y no fue hasta 1990, 85, 90, que se comienza por primera vez en toda la historia a dar más énfasis en las profecías bíblicas, porque cuando Hussein dice que va a levantar Babilonia, nos llegó a todos a la mente Babilonia, la segunda ciudad que más se menciona después de Jerusalén en la Biblia. Babilonia, que comienza la civilización en Babilonia, Génesis 10, y termina con Babilonia. Babilonia, Irak, que es la nación de Irak, Babilonia, tiene que ver algo. Y ahora que San Hussein lo quiere reconstruir, ¿no será que se está cumpliendo Apocalipsis 18? Donde Babilonia se convierte en el centro comercial del mundo entero en los tiempos del anticristo. Y entonces como que comenzamos a cambiar el enfoque y a concentrarnos más ahora en las profecías y darle más importancia a las profecías y a rascar más, investigar más diligentemente en las profecías, que la tercera parte de la Biblia son profecías. La tercera parte de este libro es de carácter profético. Imaginémonos nada más. O sea, de cada 3 versículos, uno está relacionado con profecías de la Biblia. Entonces se cambió el enfoque porque comenzamos a descubrir, y vamos a ver a continuación en Génesis capítulo 10, Babilonia, Irak. Vamos a rascar en la Biblia y vamos a buscar dónde anda ahora sí Babilonia e Irak. Y llegamos al capítulo 10 del Génesis y dice la Biblia, versículo 8. Antes de leer, dichosos y felices todos los que trajeron su Biblia, porque se irán en el rapto. Qué tristeza venir el domingo sin Biblia a la iglesia. Qué tristeza. Génesis 18. Y Cus engendró a Nimrod. Recordamos que Cus viene de Cam, que es el continente africano. Entonces vemos que Nimrod se convierte o llega a ser el primer Gibor en el hebreo. Gibor, con G de gárgara, que significa poderoso o valiente en la tierra. Y si nos quedamos ahí, pues entonces fue el primer héroe, pero no fue así. No es el aspecto que el Espíritu Santo nos quiere dar de Nimrod, porque más adelante dice versículo 9, este fue vigoroso, otra vez la misma palabra, Gibor, o poderoso, cazador, delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. Y aquí vemos nosotros que la palabra delante de Jehová significa que él era un cazador de almas y no un cazador de animales, como posiblemente se pueda asumir o considerar en una lectura superficial. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque más adelante en el capítulo 11 de la Biblia, él, este poderoso cazador, es el primer ser humano. La palabra Nimrod significa rebelde en el hebreo. El primer ser humano en organizar la primera rebelión masiva en contra de Dios en la Torre de Babel. La serie antes de esto, todo cubrimos lo que es Babel, ¿se acuerdan? Estudiamos desde Génesis 10 hasta el Apocalipsis, toda la historia de Babilonia. También la pueden encontrar en las conferencias que hemos dado. Entonces Nimrod se levanta como el primer rebelde
Porque 1500 años después de Adán, a ver, vamos por orden, nace Adán y pasan 1500 años en el mundo donde casi no había leyes. Y el mundo se convierte en un mundo, en un zoológico humano, donde los seres humanos comienzan a mezclarse, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, bestialismo, con niños. Se sumergen en el ocultismo, en la brujería, en todas las cosas desconocidas, etcétera, etcétera. Y finalmente los ángeles caídos que habitaban todavía en la tierra. Desde Adán hasta el diluvio, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, ¿quién estaba? ¿Un conejito? Satanás, en la forma de una serpiente. O sea, el huerto del Edén estaba habitado antes que Adán y Eva por el mismo Satanás. Y el Edén no era solamente era un campo impresionante. No sabemos hasta dónde llegaba el Edén, ¿verdad? Tal vez todo el Medio Oriente era el Edén. Pero Dios dice que en esta planicie o en este gran territorio, dentro de este territorio, Él planta un huerto en el Edén. Pero el Edén era toda la tierra tal vez. Y los ángeles caídos, dice Apocalipsis, Ezequiel capítulo 28, habitaron con Satanás en el huerto del Edén. Pero no era el huerto vegetariano con plantas, era lleno de piedras preciosas, etcétera, etcétera. Entonces Satanás estuvo aquí en este planeta Tierra antes que nosotros. Esto también es clarísimo en la Biblia. Y por eso estaba ahí Satanás cuando pone a la primer pareja en el huerto del Edén. Entonces los ángeles caídos seguramente, ¿verdad? Pues estaban también en alguna parte, no sé, no estaba dividida la tierra en continentes, no se habían separado los continentes como tenemos ahora el continente americano, el continente africano, el continente europeo, australiano, etcétera, etcétera. Casi toda la tierra era una masa de tierra, se separa en los tiempos de Eber, viene las placas tectónicas, tal vez por temblor, no sé qué usó Dios, pero se separaron los continentes y entonces ya comenzó la población en el mundo. Pero en ese tiempo los ángeles caídos tenían acceso y lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 6. Vayamos a Génesis 6 para que todo lo comprobemos con la Biblia y no se asusten. Dice Génesis capítulo 6, pongan mucha atención. Hay tantos misterios que todavía no hemos acabado de comprender en la Biblia. Había gigantes, o sea, los Nefilim o los Nefilim en la tierra, y esta palabra Nefilim significa caídos. Y hasta este momento en la historia, no había caído nadie. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pero los caídos se les nombró a los ángeles que cayeron del cielo, y dice Ezequiel 28 que fueron arrojados a la tierra. Cayeron del cielo a la tierra. Jesús dijo a los apóstoles: vi caer a Satanás como un rayo al mundo. Estaba relacionándolo con la caída. Cuando regresaron de sacar demonios los discípulos estaban muy contentos y estaban muy orgullosos, y les dijo: ¿saben una cosa? No se dejen, yo vi caer a Satanás del cielo a la tierra. Entonces, cuando dice la Biblia había gigantes, dice había caídos, porque la palabra Nefilim significa caídos, si lo quieres apuntar en tu Biblia. Había Nefilim en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, aun cuando en ese tiempo había gigantes, después de lo que pasó del diluvio, siguieron los gigantes tratando de alterar la genética humana, que fue el objetivo principal de Satanás para impedir que naciera la semilla del Mesías. Pongan atención. Y les engendraron hijos. Estos fueron los Gibor, que vimos la palabra Gibor, los poderosos,
¿Que desde cuándo? ¿Leí bien? Estos fueron los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y la palabra antigüedad es la palabra olam, como suena en el hebreo, olam, que significa eternidad. Entonces, cuando comenzamos ya a buscar más profundamente las cosas, ay, ahora entiendo más, ahora tengo mucho más luz. Se está mencionando que estos gigantes o estos ángeles caídos ya estaban desde la eternidad. ¿Y qué dice? Estos son los que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre, aquí está mencionando la palabra ish, que es la palabra que se le da a seres humanos. Y los ángeles son exactamente como nosotros, como los seres humanos, pero con capacidades sobrenaturales y no sujetos a las leyes cósmicas bajo las cuales estamos los seres humanos. Entonces, estos varones de la antigüedad eran los ángeles caídos, habitaban aquí, estaban aquí en el mundo. Ay, hermano, pero la Biblia dice que cuando Dios creó todo, vio que era bueno. Entonces, ¿cómo pudo? O sea, y son válidas estas preguntas, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos en todas las cosas de la Biblia, porque es un libro de misterios. Pero tenemos que estudiar la palabra y no comenzar a concluir, ¿verdad? Como en las redes sociales. Ay, el hermano dijo esto, el hermano dijo, no son ni teólogos los que critican y comienzan a hablar tantas babosadas que es una vergüenza realmente para poder realmente entender que la palabra de Dios no se puede interpretar de esa manera. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno, era a la creación que Él hizo, pero antes de nosotros hubo otra creación. Y los ángeles y Satanás cayeron antes que nosotros. Entonces, el pecado existió antes. El pecado comienza con la raza humana, con Adán, pero antes de nosotros hubo una entidad, una familia de Dios que se rebeló contra Dios. La tercera parte se rebelaron contra Dios. Lucifer los encabezó y fueron los caídos y fueron arrojados al planeta Tierra. Y todo el sistema solar que nosotros conocemos, ve Marte, ve Plutón, ve Mercurio, son planetas que parece que fueron bombardeados en el pasado con hoyos, con cavernas, etcétera, etcétera, de una forma terrible, ¿verdad? Inhabitados, y que parece que no fueron creados de esa forma, porque Dios no creó, dicen Isaías 45, que Dios no creó la tierra en vano, la creó para ser ocupada. Entonces, cuando Dios dice que vio Dios que todo era bueno, se refería a la creación, al hombre, las flores, y todo era bueno, no había lluvia, no había pecado, no había maldad, pero la maldad ya existía antes en los seres angelicales. ¿Me van siguiendo? Tenemos que tener mucha atención y ver todo esto secuencialmente para entender la palabra de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que Nimrod comenzó a levantar y a rebelar y a promover la rebelión contra Dios, vemos que habitó en Babilonia y estábamos en Génesis capítulo 10, los versículos que nos faltaron, versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. El primer rebelde, el primer ser humano, el primer líder de maldad en la tierra, ya no Satanás ni los ángeles, fue un hombre llamado Nimrod. Y la Biblia lo ubica donde se encuentra actualmente Irak y Siria. Donde están ahorita las naciones de Siria y de Irak, era la región geográfica en el Antiguo Testamento que se describió con el nombre de la tierra de Sinar, la tierra de los babilonios o Babilonia, que corresponde a Irak y a Siria, que ya fueron divididos en el siglo XX, después de 1940, cuando los ingleses dividieron el Medio Oriente y partieron, ¿verdad?, en Cisjordania con Israel y los árabes. Entonces, es importante que veamos esto para que podamos entender la Biblia. Babilonia, pues, es un centro geográfico, o es lo que es ahorita Siria e Irak, de lo más demoníaco que puede haber.
Tepoztlán parece la casa de Santa Claus, comparado con esto. Ya ven que en México Tepoztlán tiene fama, hay muchos brujos, muchos chamanes, ¿verdad? Bueno, y en Apocalipsis capítulo 9 encontramos que apareció otra vez el río Éufrates, donde 4 ángeles están atados. Estos 4 ángeles, ¿quiénes son? ¿Cuándo fueron atados? Son 4 ángeles que estuvieron en los imperios antes de Juan, que leímos en Apocalipsis 17, que tal vez fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia o Grecia, porque en el tiempo de Juan estos principados estaban atados, pero 4 de ellos son los más peligrosos, donde están incluidos el imperio babilónico y el imperio griego. Entonces el principado que vaya a surgir y entrar en el anticristo tiene que venir del área de la antigua Babilonia, que incluye Siria, Irak y las divisiones del antiguo imperio griego, que lo explica ya Daniel 8, que ya lo vimos en las conferencias pasadas. ¿No se han empachado? Hay tantas cosas que explicar y le pido a Dios que me ayude para que ustedes me puedan entender. Pero tienen ustedes que tener ya bases, ¿verdad? Y por eso todas las conferencias anteriores, para llegar a esta conclusión, pues tenías que haberlas escuchado. Bueno, entonces, ahora que vemos ya esta nueva luz que la Biblia nos da, vayamos a Isaías capítulo 10 y terminemos viendo de qué otra manera se le llama al anticristo. Porque, como decíamos, se asumió hace algunos años, pues que venía de la tribu de Dan, y también se asumió, y fue casi dogmático lo que les voy a decir. Ahí me enseñaron mis maestros, el anticristo tiene que nacer de Europa. Porque la Biblia dice en Daniel 9, 24 al 27, en la profecía de las 70 semanas, el príncipe que ha de venir, que fue Tito, el imperio romano, y que destruyó Jerusalén, que de ahí viene el anticristo. Sin embargo, cuando ya se estudia más profundamente, el imperio romano no se limitó a Europa. El imperio romano abarcó el norte de África y el Medio Oriente. Pero se concluyó que no, tiene que ser de Europa, pero no necesariamente, ya lo vemos, y cuando comenzamos a rascarle más en la Biblia, Dios nos da más luz y nos muestra claramente que el anticristo no surge de Europa, el anticristo surge del Medio Oriente. ¿Será algo significativo lo que está pasando todo en el Medio Oriente? Antier se juntaron más de 70, 80 líderes árabes en Arabia Saudita, ayer o antier. Más de 80 líderes árabes. Y el presidente de Irán fue el que dijo, la única solución es exterminar a Israel. Emiratos Árabes dijo no. Bahrein dijo no. Marruecos dijo no. Más de 4 o 5 líderes árabes dijeron, no estamos de acuerdo contigo. Pero estaba promoviendo, y la segunda moción del presidente de Irán dijo, vamos a cancelarle el petróleo a Israel para que ya deje de que se salga de Gaza. Y nadie lo apoyó. ¿No es curioso y no es interesante que ninguna nación árabe haya mandado ayuda a Gaza? Lo voy a comenzar a explicar en la conferencia que sigue. Pero hay tantas cosas que nos han mentido, que están escondidas, para darle otro enfoque y caer toda la culpa sobre la nación de Israel. Y tampoco es sorpresa, porque la Biblia dice, Zacarías 12, versículos 2 y 3, que la tercera guerra mundial, la mecha que la va a prender, será la ciudad de Jerusalén. O sea, este antisemitismo que hay en el mundo no es sorpresa, es otra evidencia que nos vamos con una velocidad impresionante.
a que venga Jesús por nosotros. Adiós. Isaías 10, versículo 12. Acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en Sión y en Jerusalén, me detengo. ¿Ya acabó Dios su obra en Israel? Todo el mundo lo sabe. Después que Dios acabe toda su obra con Jerusalén, que será al final de la tribulación, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey. ¿De dónde? De Asiria, y la altivez de sus ojos, con lo que se describe a la persona del anticristo. Vemos pues de una forma clarísima que el anticristo se le llama el asirio y el rey de Babilonia. Y posiblemente todo esto que se está gestando ahorita en el Medio Oriente, porque cuando Saddam Hussein invade Kuwait y el enfoque es sobre el Medio Oriente desde 1990, estamos hablando hace 35 años que los encabezados de los periódicos se han centrado en la región del Medio Oriente como el punto crítico donde en cualquier momento, tal como este libro lo dice, en el Medio Oriente comenzó el mundo, en el Medio Oriente terminará el mundo. No en México, no en Estados Unidos, no por una bomba en Washington, ni en Rusia, ni en China. El final de la humanidad y la última guerra mundial será en el Medio Oriente, con más detalles en Israel, en el Valle del Megiddo. ¿Qué es lo que moverá a todas las naciones con un odio para destruir Israel? Ya lo estamos comenzando a ver. El odio que tiene hace 6,000 años Satanás con el pueblo que levantó para que a través de él viniera el Mesías y tuviéramos la palabra de Dios. Preparemos nuestros corazones porque nuestra redención se acerca cada día más y más y más. Padre, te damos las gracias. Te bendecimos con todo el corazón por la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos hoy más que nunca, como la única antorcha. No existe ninguna otra luz, ningún medio de comunicación, ningún politólogo, ningún filósofo, ningún escritor. Nadie puede atreverse a opinar acerca de lo que pasa en el mundo más que tú. Y nos los dejas claramente establecido en tu palabra para no perder la brújula, para discernir, distinguir el bien del mal, el mal del bien. El propósito satánico es mezclarlos a los dos. Ya no hay blanco ni hay negro, ahora hay gris. Y esta confusión es la que ha llevado a la humanidad a hacernos creer que somos dioses y que en nosotros se encuentra la solución para los problemas políticos, filosóficos, militares, religiosos, que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Precisamente porque no somos dioses, somos hombres vulnerables, con pies de barro, débiles, frágiles, que necesitamos de una forma urgente a tu Hijo Jesucristo, quien abrió sus brazos en una cruz hace 2000 años para decirnos que tú nos amas y que Él es el ejemplo máximo al dar su vida, su sangre, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por tan grande sacrificio, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para entrar a vivir a nuestro corazón. Y ahora esta esperanza la mantendremos hasta el fin, a la que todos hemos sido llamados para jamás avergonzarnos
de llamarnos tus hijos y tus hijas hasta la venida de Jesús. Amén.